Europa. Las autoridades colombianas atribuyeron a las disidencias de las FARC, estructura Dagoberto Ramos, una masacre perpetrada ayer en la tarde en la vereda La Luz, un resguardo indígena de Tacuelló. Esto es Toribío, Cauca. 5 personas indígenas fueron asesinadas, otras 6 resultaron heridas. Una incursión armada de sujetos que iban en una camioneta de color negro y que reaccionaron ante la detención de 3 de sus cabecillas por parte de la Guardia Indígena. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales de la zona. En medio de la atención fueron denunciados ataques a la misión médica por parte de los actores armados. Las fuerzas militares informaron que la situación se produjo luego de la captura por parte de los indígenas de 3 sujetos, posiblemente alias Barbas, alias Chinga, hijo de alias Indio Amansador, cabecilla de la estructura, y alias Javier, coordinador de la columna Jaime Martínez. Los delincuentes rescataron a sangre y fuego a sus jefes y procedieron a atacar a los indígenas. Posteriormente escaparon por un lugar muy difícil, el Cañón de los Andes. Nos atiende el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señor general Luis Fernando Navarro. Sé que no son buenos días, gracias por atendernos. Julio, muy buenos días, un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todo el pueblo colombiano. Y desde ayer nos desplazamos al departamento del Cauca con el comandante del Ejército Nacional para atender estos difíciles casos y dar todo el apoyo que se requería en esos momentos a la comunidad de Tacuelló, a la comunidad de Toribío, desplazar más tropas, más recursos y estar atentos para lograr estabilizar la zona. Señor general, los temas con los indígenas pues son difíciles de manejar porque ellos pues culturalmente tienen sus propios organigramas en materia de salud, en materia de justicia, en materia de seguridad. Pero como veo que el incidente tiene que ver o se origina por una decisión de la Guardia Indígena, le quería preguntar, general, si hay alguna comunicación de la Guardia Indígena con nuestras autoridades, o ese es un mundo totalmente aparte. Bueno, Julio, como usted lo ha manifestado, las comunidades indígenas tienen una autonomía y dentro de esa autonomía también está contemplada las guardias indígenas. Sin embargo, las guardias indígenas solamente tienen la capacidad de manejar las relaciones entre las comunidades indígenas. Sin embargo, cuando hay estructuras de estas capacidades terroristas como son los GAO residuales o el ELN o bandidos del Clan del Golfo, pues se hace que la situación ya sea más compleja porque estos bandidos tienen armas largas, tienen ametralladoras, usan explosivos y entonces ya la Guardia Indígena está en una desventaja total y absoluta, pero sin embargo a veces las coordinaciones para que pueda actuar la fuerza pública son complejas y realmente los únicos que tienen la capacidad de enfrentar a estas estructuras terroristas son las fuerzas militares y la Policía Nacional, y la Guardia Indígena queda en una desventaja pues total y absoluta. Y es un tema que se debe coordinar, es un tema que tiene que mejorarse para que verdaderamente se pueda ejercer una protección efectiva a las comunidades indígenas que, como lo vimos en el caso de ayer y en casos anteriores, quedan totalmente expuestos ante estos grupos de bandidos y terroristas de los GAO residuales o el ELN. Sí, general, ¿qué pasó ayer en Toribío después de esa masacre? Observábamos varias tanquetas y decenas de uniformados llegando a la zona precisamente donde se registraron los hechos, al municipio de Toribío. ¿La comunidad indígena aceptó que después de esta masacre llegara la tropa del ejército a reforzar esas operaciones ahí? Porque antes no lo habían permitido, general. Sí, realmente eso ocurrió, ya era un problema de una magnitud mayor. Había que facilitar la entrada de las tropas para asegurar, además para asegurar de mejor manera las vías, para que pudieran entrar las ambulancias, para que pudiera entrar la misión médica y para que se pudieran atender de manera clara o pues de manera efectiva a los heridos. Además también en horas de la noche
se hizo necesario la entrada de funcionarios de policía judicial para que hicieran los levantamientos de los cadáveres en Tacuelló. Entonces ya cuando se produce el hecho ya hay una comunicación efectiva para que pudiéramos reforzar la zona. Esto es una muestra de que la presencia de las fuerzas militares y de la policía es esencial para garantizar la seguridad de la zona. Es decir, general, que no había el número de hombres necesarios para, digamos, garantizar la seguridad, no precisamente en el punto, pero sí tal vez en un perímetro importante donde se encuentra la comunidad indígena. En lo que respecta pues a la Guardia Indígena, ellos tienen sus efectivos que, como lo manifestamos inicialmente, ejecutan las coordinaciones, manejan las relaciones ahí en la comunidad. Nosotros permanecemos en un área general, pero de manera particular allá en el resguardo de Tacuelló no hacíamos presencia, pero en la zona sí estábamos. Además, una capacidad de reacción para mover recursos y tropas desde Toribío. Sí, general, el pasado 4 de octubre la Defensoría del Pueblo ya había lanzado una alerta temprana ante el riesgo identificado en territorios ancestrales del norte del Cauca, pero como siempre ante estas alertas de la Defensoría, pues de nada sirvió y hoy siguen llorando a sus muertos. Y quisiera preguntarle, ¿las fuerzas militares tenían conocimiento de esa alerta? Bueno, las alertas que da la Defensoría del Pueblo, como su nombre lo indica, son unas alertas. Como lo tenemos claro, las alertas no son un trabajo depurado de inteligencia. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo hace un trabajo muy claro de campo y nos ayuda a generar alertas, pero no solamente para las fuerzas militares, sino absolutamente para toda la institucionalidad. Y eso hace pues que se tengan que ajustar de mejor manera los dispositivos. Sin embargo, es complejo el actuar y son complejas las operaciones en áreas de resguardos indígenas. Si nosotros pudiéramos actuar de mejor manera y en los resguardos para defender a las comunidades de estas amenazas mayores, nuestra acción podría ser mucho más efectiva. Sin embargo, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance en operaciones y en inteligencia para que se pueda proteger de mejor manera las comunidades. Las operaciones contra estas estructuras son de manera permanente en el área. Sí, general, sabemos que hacia la zona noroccidente del departamento del Cauca delinquen las estructuras Jaime Martínez de las disidencias de las FARC al mando de alias Mayimbu, pero hacia la zona nororiental hay presencia de otras estructuras. Ustedes mencionaron a unos sujetos puntualmente en las últimas horas a quienes les han atribuido pues estos hechos. ¿Quiénes son esos individuos, general? Bueno, alias Barbas, alias Chinga, que es el hijo de alias Indio Amansador, Cabecilla Delgado Residual Sexto y alias Javier, coordinador de la columna Jaime Martínez. Estos son de los principales cabecillas de esta estructura. Son unos bandidos que se dedican a actividades claras de narcotráfico, de extorsión en la zona, y obviamente pues son una amenaza para el área. Y estos sujetos, cuando estaban merodeando en el área rural de Tacuelló, ajenos a la zona, y es cuando la Guardia Indígena procede a capturarlos. Sin embargo, son unos bandidos de una alta peligrosidad, son unos bandidos que las capacidades terroristas que tienen obviamente superan a la Guardia Indígena, y son unos bandidos a los cuales pues hay que seguirles haciendo operaciones, y tenemos que, en coordinación con Fiscalía y con todas las autoridades, lograr su captura y aprehensión en el menor tiempo posible. General, quería preguntarle qué está pasando realmente con la seguridad en el país y principalmente en esta zona. Más de 100 indígenas muertos. Nuevamente en el Caquetá asesinan a un nuevo ex integrante de las FARC, a Wilson Parra. Esto correspondería a 2 en menos de una semana. ¿Qué información tiene usted sobre la seguridad en el territorio colombiano y qué le puede responder pues a los ciudadanos? Bueno, con el tema del departamento del Cauca, pues es un tema complejo.
Desafortunadamente en el departamento del Cauca confluyen factores de inestabilidad, como la presencia de los grupos armados organizados residuales, el ELN. En algún momento intentó haber presencia de los pelusos en el norte del departamento. Sin embargo, esta presencia fue neutralizada. Entonces tenemos este primer factor de inestabilidad. Alrededor de este factor de inestabilidad de los grupos armados organizados también están las economías ilegales. Sí. Las economías ilegales están alrededor del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, y esto hace que sea supremamente complejo y se altere la seguridad del departamento. Sin embargo, tenemos presencia de la tercera división, de la Fuerza de Tarea Apolo, está la regional de policía, y de manera permanente se están haciendo operaciones para contrarrestarlo. En el caso del departamento del Caquetá, allá en el departamento del Caquetá se han adelantado las operaciones y se mantiene el control territorial. Este caso de este exintegrante de la FARC, sí, pues es un caso lamentable. Sin embargo, estaba fuera de las ETCR, es donde está la mayor concentración de esfuerzos para proteger a los exintegrantes de las FARC. Sí. General, ayer el ministro de Defensa no nos quiso responder el otro caso del departamento del Cauca, del norte del Cauca, en la vereda de La Laguna, en zona rural de Corinto, en donde habitantes del lugar pues denunciaron que tropas del ejército habrían torturado y asesinado a un joven campesino, al señor Flower Jair Trompeta. Y de acuerdo a la versión del ejército, pues simplemente él era un disidente que habría muerto en combates. Finalmente, ¿cuál es la versión que tienen las fuerzas militares? Bueno, con relación al caso de la muerte de Flower Trompeta, entonces algunos antecedentes muy concretos. ¿Por qué están y por qué llegan las tropas allá a esta zona, a la vereda Media Naranja del municipio de Corinto del departamento del Cauca? Recordemos que el fin de semana anterior y de tiempo atrás estábamos en control electoral. Ahí teníamos que proteger y garantizar la seguridad de unas mesas y obviamente de los votantes. Las tropas llegan desde el día viernes. Es un área compleja, es un área contaminada, ese área base del grupo organizado residual Sexto. Inclusive por alertas de las mismas comunidades hablaban de campos minados, hablaban de presencia de los bandidos. Estuvieron las tropas durante prácticamente 72 horas recibiendo este tipo de alertas. Pero ¿era un disidente o era un campesino? ¿Quién era él? Bueno, es que podrá entender el tema de los... Sí, permítame, le termino de cerrar la idea, porque era un área contaminada donde hay presencia de la estructura residual, habían alertas de presencia de bandidos y de campos minados. Lo que se reporta por parte de las tropas es que precisamente en un movimiento para eludir el campo minado, tienen un combate de encuentro con un grupo de bandidos no mayor de 3 a 5, es lo que nos reportan, y en ese hecho es donde se produce la muerte de Flower Trompeta. Las tropas en su testimonio nos hablan de que encontraron un fusil, encontraron unos lanzagranadas de fabricación artesanal y un material explosivo y unas municiones. Esa es la versión de las tropas que tiene que ser corroborada por la Fiscalía General de la Nación, que desde el día de ayer, como forma parte de nuestros protocolos, se ponen inmediatamente a disposición todas las tropas para que la Fiscalía pueda tomar sus testimonios y pueda hacer las pruebas requeridas, ellos dentro de su ámbito de policía judicial. Ahí es donde se determinará exactamente qué pasó. Medicina Legal, por ejemplo, ya identificó obviamente que la persona fallecida corresponde a Flower Trompeta, y pues ya más adelante nos tocará determinar por medio de la Fiscalía General de la Nación quién era esta persona, si pertenecía o no a una organización, y es importante dentro del soporte probatorio el material de guerra y los explosivos, que hasta la información que tenemos es que ese material lo puso a disposición la Guardia Indígena ante la Fiscalía General de la Nación, porque no pudo en el momento, no hubo actuación de la Policía Judicial,
porque sencillamente las comunidades no permitieron la labor de la policía judicial, que eso hubiera sido un hecho importantísimo, porque no hubiera permitido alteración de la escena de los hechos. Pero general, yo con todo respeto considero que la situación es bastante más grave de lo que usted nos advierte, porque lo que yo he encontrado con información muy seria es que el estado del Cauca se ha convertido nuevamente en lo que fue el viejo estado del Cauca en la época del federalismo, es decir, que eso incluye Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Chocó, y que lo que hay es un corredor del narcotráfico que va desde Nariño hasta el Chocó para sacar la droga, y el que se oponga a esa negociación, a ese mercado, lo matan. Y por eso llevamos la estadística que estamos comprobando. El que se oponga a la operación comercial del narcotráfico, lo matan. Y eso me parece que es lo que debe aterrarnos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Aquí el combustible de la conflictividad que vivimos en el departamento del Cauca es narcotráfico, rutas de narcotráfico, mafias alrededor de todo el proceso del narcotráfico. Eso estamos totalmente claros. Lo mismo el Pacífico nariñense, con unos corredores hacia el departamento del Chocó. Eso está claro, la amenaza es el narcotráfico. Sin embargo, para nosotros, en el plan de guerra bicentenario, para el Estado colombiano es un área de atención prioritaria. Aquí están contempladas zonas especiales de intervención institucional que hemos catalogado como las zonas futuro, y ya se inició a trabajar con el Pacífico nariñense, específicamente en Tumaco, donde va a haber presencia, donde hay no solamente presencia de las fuerzas militares y policía, sino van a haber unos planes especiales de intervención institucional para cambiar ese concepto de economías ilegales a economías legales, y esto tiene que generarnos un bloqueo, y estas zonas futuro son una apuesta importante para controlar el narcotráfico. Las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos juegan un papel importante también para combatir el narcotráfico. Entonces, el Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, políticas del Ministerio de Defensa Nacional, fuerzas militares, policía, estamos volcados a combatir todos estos factores de inestabilidad, porque estamos totalmente de acuerdo que todo gira alrededor del narcotráfico y lo estamos combatiendo. Señor general, lamentamos muchísimo toda esta situación. Muchas gracias por atendernos, y pues ojalá que sus hombres en la zona puedan capturar a los responsables de esta tragedia para estas familias indígenas. Ha sido muy amable. A usted, Julio, muchas gracias por permitirnos contarle a los colombianos los hechos, garantizar el compromiso total y absoluto para seguir combatiendo, y permítame, como siempre, darle un saludo especial a los soldados y policías de la patria que en este momento están a lo largo y ancho combatiendo todos estos factores complejos relacionados con los grupos armados organizados y con economías ilícitas. Muchas gracias, un buen día. Es Luis Fernando Navarro, el general de más alto rango en Colombia, comandante de todas las fuerzas militares. Y ahora saludamos a uno de los voceros del CRIC, que es Joe Nilsson. Joe Nilsson nos atiende a esta hora. Señor Joe Nilsson Sauca, buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, reciba nuestras condolencias y solidaridad por lo que ha sucedido con la comunidad indígena del Cauca. Yo tengo una primera pregunta. ¿La Guardia Indígena tiene algún tipo de comunicación cuando hay una alerta temprana o cuando hay una situación de peligro que se les pueda salir de las manos? ¿La Guardia Indígena habla con las fuerzas militares, habla con la policía local? Bueno, todo, gracias por el espacio, saludarla a ustedes. No tenemos ningún puente de comunicación ni coordinación en el momento, por la complejidad de lo que ustedes estaban acabando de mencionar, la múltiple presencia de estos grupos que hoy se amparan en el tema de
de querer controlar el territorio por las economías ilícitas. Entonces no hay ningún ejercicio en esa parte, porque con la lectura que hay hoy de todo lado de que esa mezcla es peligrosa desde todas las formas posibles, y precisamente por eso también se estigmatiza, se señala y se está matando a las autoridades y a la Guardia Indígena. Sí, don Joe, esto lo origina una decisión de la Guardia de detener al líder de ese grupo, o a 3 líderes de ese grupo de disidencias, de grupos irregulares al margen de la ley. Cuando la Guardia detiene a esos jefes guerrilleros o criminales o delincuenciales, ¿la Guardia qué iba a hacer con esos detenidos? Bueno, primeramente nosotros queremos aclarar a la opinión pública que esta hipótesis es totalmente falsa. La Guardia no pretendía, digamos, en ningún momento detener, ni tampoco tenía identificado nombres de personas. Simplemente atendió y acudió al llamado de la comunidad de un ejercicio de unas personas que este grupo armado ilegal se estaba llevando. Y en ese ejercicio se encuentran, la Guardia lo que hace es recuperar a estas personas. En esa dinámica hay un cruce fuerte de palabras. Mientras este hecho sucede, pues en ese intento aparecen varios vehículos con estas personas armadas y de manera indiscriminada lanzan granadas, ráfagas de fusil, y pues es donde resultan fallecidos 4 guardias indígenas, la autoridad compañera Cristina, y 6 compañeros más heridos, que es el reporte pues que hasta el momento tenemos de lo sucedido. Sí. La situación en el municipio de Toribío es muy compleja y pues las fuerzas militares han emitido un comunicado en el que señalan que ustedes habían capturado a estos 3 sujetos. Es decir, ¿las fuerzas militares están mintiendo con ese comunicado? ¿No había capturados? Efectivamente, nosotros desmentimos la versión. Acompañamos a la comunidad el día de ayer. Tenemos la versión completa de las autoridades de la Guardia y de todos los testigos que habían. Acabamos de bajar en la mañana con los cuerpos de los compañeros para ser trasladados a Medicina Legal de Cali y hacer las respectivas necropsias, y desmentimos totalmente lo que la fuerza pública ha manifestado. Señor Joe Nilsson, ¿de qué tamaño, cuántas personas integran la Guardia Indígena en esa región? A través de toda la zona norte del Cauca tenemos más de 4.000 más guardias indígenas de los diferentes territorios. Son 21 autoridades, 21 territorios indígenas, entonces trabajan de manera coordinada desde los diferentes territorios donde hay presencia del pueblo indígena, en este caso del pueblo Nasa. O sea, si hay 4.000, quiere decir que la Guardia Indígena tiene más presencia que el Ejército Nacional en esa zona. Efectivamente, así es, porque el ejercicio primordial es la protección de la vida, el control territorial. Y pues nosotros en ningún momento estamos haciendo persecución solo al tema del narcotráfico. La función de la protección del territorio y la vida consiste en conservar la armonía en las comunidades, y que de alguna manera pues estos flagelos se cruzan en el camino y que son de manera contundente que se rechazan de las comunidades, y frente a la no presencia de estos grupos, este tema de los cultivos también es parte de lo que no se habla en el escenario que hace parte del punto 4 de los acuerdos de paz frente al tema de sustitución, y que hoy frente a este hecho de incumplimiento pues también se deriva y se generan este tipo de violencias en los territorios. Bueno, pero no es un secreto que ahí hay un corredor de narcotráfico que conecta el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, y que llega inclusive hacia Chocó, y todo está relacionado con el corredor marítimo
para que desde allí salga la droga para Centroamérica. ¿Qué pasa cuando la Guardia Indígena se encuentra precisamente con un grupo de transporte de droga que está en ese corredor? Ahí la Guardia Indígena, ¿qué hace con los responsables y qué hace con esa droga que incautan? Bueno, aquí hay que recordar que ese ejercicio de control se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Son múltiples los cargamentos de droga que se han destruido, las armas que se han destruido, inclusive hay esas personas que desarmonizan los territorios han sido sancionadas en asamblea pública, enviadas a la cárcel, y en este caso se han incidido. Otros en centro de armonización, como ustedes es bien sabido, en días anteriores también un grupo armado entró a un centro de armonización y intimidó a las guardias, se llevó 3 delincuentes de estos que ya estaban sancionados. Ese es el procedimiento que se hace y se han ido trabajando como en el tema de control y la autonomía y los mandatos que han establecido las comunidades. Y pues en ese ejercicio es que, digamos, hoy las múltiples amenazas, atentados que se han venido presentando, recordar que tristemente con esta masacre y con estos 5 compañeros que han fallecido, ya en este año llevamos 53 indígenas asesinados en el territorio caucano y la mayor parte en el norte del Cauca. Sí, durante las protestas recientes, durante la gran minga que hicieron este año, algunas autoridades se atrevieron a decir que había comunidades indígenas cómplices o que se beneficiaban de los cultivos de uso ilícito. Y lo que vemos de parte de los grupos es que están matando guardias indígenas o líderes indígenas por oponerse a los cultivos de uso ilícito. Entonces ustedes están entre la espada y la pared. Sí, es precisamente esa la contradicción que hay referente a todo el asunto del sistema económico y social. Para nadie es un secreto que estas economías son parte de la subsistencia de algunas familias que mínimamente tienen muy pequeñas porciones de tierra y pues es digamos la forma de subsistencia. Pero más allá de eso, el problema hoy es que hacia el lado que nos movamos, las disidencias dicen que estamos aliados con el gobierno, que coordinamos con la fuerza pública. Del otro lado se dice igual que estamos infiltrados. O sea, es un tema muy complejo donde nosotros nos encontramos en medio y por eso quizás nos cohibimos de movernos de lado y lado y de tratar de sostener este tema del control territorial y trabajar comunalmente con las comunidades, pero pues el asunto hoy es que se volvió un tema muy grave porque son grupos ilegales, sicarios, digámoslo así, que disparan a mansalva y que no tienen ninguna ideología política, ni estructura, ni ninguna FARC, ni nada de estas cosas, sino que son grupos que están cuidando su forma de subsistencia mediante este tipo de dinámicas de economías ilícitas. Sí, señor Joe, siempre a lo largo del tiempo allí en esta zona del país en donde ustedes, las comunidades indígenas, han vivido en medio de presiones de 3 grupos armados ilegales, pues ha habido esa disyuntiva si se necesita más fuerza pública o no. Posiblemente el gobierno, ahora ya con la visita del presidente Duque, pues van a anunciar más fuerza pública, etcétera, pero siempre hay esa disyuntiva porque las comunidades indígenas dicen no necesitamos más fuerza pública. ¿Usted qué cree en este momento? ¿La fuerza pública les garantiza a ustedes la seguridad? No, yo creo que respetuosamente hablando hay un tema muy complejo hoy. A nosotros nos preocupa mucho la función de la fuerza pública en el Cauca y sobre todo en esta zona. Uno, porque sabemos y entendemos que la existencia de los cultivos de uso ilícito está ahí, las bandas están ahí, pero también lo que nos preocupa es cómo entran los insumos para la transformación de esto y cómo están saliendo. O sea, qué control se está haciendo frente a la función constitucional que tiene la fuerza pública en este caso. Ahora que hay que aclarar que nosotros, ese discurso de que son las comunidades campesinas, indígenas, que no permiten el ingreso de la fuerza pública está dentro de los territorios. Sí, sin embargo... Lo que no está es cumpliendo su función constitucional y ahí es muy complejo porque
a veces nos toca a nosotros asumir este tipo de situaciones que se presentan dentro de los territorios para no vernos enredados con temas de estigmatización y señalamiento, porque cada vez que sucede algo se menciona es que las comunidades son las que están delinquiendo y ese asunto es muy complejo. Por supuesto, sin embargo, pues teniendo en cuenta los antecedentes, el lamentable hecho de los 5 indígenas muertos, del número que usted mencionaba, más de 54 en el departamento del Cauca, no hay posibilidad que haya un acercamiento de la fuerza pública en estos territorios, no precisamente en el lugar teniendo en cuenta pues su autonomía, pero sí en cercanías, en un perímetro mucho más pues cerca para garantizar la seguridad a la comunidad. Mientras ese factor de riesgo que nos genera muchos asuntos que han sucedido y traspasado en estos últimos tiempos, situaciones en las cuales se ve mezclada la fuerza pública y que no se han esclarecido totalmente, es muy complejo recuperar o hablar de confianza con la institucionalidad. Creo que ese es un tema que se debe evaluar profundamente, vuelvo y reitero, analizando y proponiendo un debate sobre cuál es su función, no para desprestigiar, pero sí para dejar presente unas claridades, que se hagan unas claridades y que se pueda mirar y revisar el actuar, que hoy inclusive están sucediendo cosas ahí muy cerca y que no se está actuando. Entonces nosotros en ese sentido las que evalúan son las autoridades y las comunidades, y pues hasta ahí podemos mencionar que creo que es un camino a revisar solamente. Sí, señor Joe, nos confirman que el presidente Duque en unos minutos va a viajar al Cauca a liderar un Consejo de Seguridad extraordinario. ¿Ustedes contemplan reunirse con él o la delegada será la ministra del Interior, como es lo habitual? Esa decisión será de las autoridades indígenas del Consejo Regional. Hoy también se ha convocado a las diferentes zonas, las 9 zonas en las cuales hace parte la estructura del CRIC, y evaluarán y revisarán. Hay que entender que nosotros hicimos una minga por la vida, en defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, y el presidente nunca se hizo presente para tocar este tipo de cosas que tienen otros trasfondos estructurales. Y creo que hoy ellos revisarán si es posible esa reunión para dejar muy claro lo que está pasando y sobre todo el camino a seguir frente a todos estos hechos. Señor Sauca, muchas gracias por atendernos y ojalá que muy pronto haya claridad de lo sucedido. Gracias por estar en la W. A ustedes muy amables, que tengan un buen día. Carlos Cerón, vuelvo con usted. ¿Y qué hacemos ante esta revelación? Si la masacre, la tragedia, no es por el asalto a sangre y fuego para recuperar a sus hombres de este grupo irregular, ¿cuál es la razón de la masacre entonces? Mire, Julio, hemos entrevistado a varios líderes indígenas de aquí, del departamento del Cauca, y lo que nos han señalado es que el ataque fue en un puesto de control. Un puesto de control de la Guardia Indígena es una actividad similar a la que puede realizar la policía o el ejército en cualquier lugar de Colombia. Ellos realizan alguna barricada, algún obstáculo para verificar y controlar el paso de los vehículos que circulan precisamente por esta zona. En la vereda de La Luz, es un corregimiento de Tacuellón, en el municipio de Toribío, un resguardo indígena, pues habían ubicado un puesto de control precisamente, y lo que se indica es que estos sujetos empezaron a atacar a los indígenas de manera indiscriminada. De hecho, hay algunos videos en los que se aprecia cuando estos sujetos escapan en camionetas de alta gama una vez ejecutan esta masacre. 5 personas asesinadas, otras 6 resultan heridas. Cuando se registran estos puestos de control es porque hay informaciones de que pues hay actividades relacionadas con el narcotráfico, de que pretenden realizar este tipo de movimientos de droga, especialmente en el norte del Cauca, pues hay presencia de marihuana, y esa puede ser alguna de las razones. De manera permanente la Guardia Indígena está realizando actividades de control al tema del narcotráfico, y en retaliación pues las disidencias de las FARC realizan este tipo de situaciones. No es la primera vez, hace pocas semanas se registró un hecho similar ahí en ese mismo corredor, en la área que comunica los municipios de Caloto y Toribío, y de manera permanente pues están registrando este tipo de hechos. Carlos,
Eso quiere decir, bueno, debe haber excepciones como en todo. Eso quiere decir que la Guardia Indígena, en un puesto de control, llegan 3 camionetas de alta gama con 14 tipos armados hasta los dientes y con bultos de billetes, ¿la Guardia Indígena no se los recibe? No, señor, la Guardia Indígena de hecho ha dado contundentes golpes, Julio, este año, por ejemplo, como lo decía yo, de Sauca, en materia de narcotráfico y de este tipo de actividades delincuenciales. De manera recurrente hay actividades de los comuneros, los guardias indígenas, que buscan al contrario combatir este tipo de situaciones, y eso seguramente fue lo que pasó ayer, porque no hay claridad. El vocero del CRIC acaba de desmentir a las fuerzas militares, dice que no hubo capturas, que no hubo retención de cabecillas de las disidencias de las FARC, y de esa manera pues lo que hacen los indígenas, Julio, es al contrario combatir, y por eso dicen que tampoco aceptan pues la presencia de la fuerza pública, de la policía y del ejército, porque ellos bajo sus propios usos y costumbres van a combatir fenómenos como el narcotráfico y esas actividades delincuenciales que vienen realizando las disidencias de las FARC. Las retaliaciones han sido también constantes, y pues en esa zona hay una alta presencia de estos grupos armados que vienen ejecutando actividades similares en contra especialmente de la Guardia Indígena, porque la Guardia Indígena pues está atacando, les está quitando la droga, les está generando algunas detenciones también en la zona norte del Cauca, y esas pues son las razones para que este tipo de situaciones se registren. Gracias, Carlos. Vuelvo con usted en segundos. Alberto, a su pregunta, que me pareció muy pertinente del fondo de toda esta discusión, que es ese corredor putrefacto de droga hacia el mar, y que tiene que pasar por 3 departamentos, porque en los 3 departamentos pues hay laboratorios y focos de producción y de siembra. ¿Cómo se podría combinar, sin irrespetar la independencia de los indígenas, una especie de teléfono rojo? 4.000 hombres que no se dejan sobornar, no les importa el dinero. 4.000 hombres de la Guardia Indígena dándole golpes permanentemente al narcotráfico, que al menos podrían tener, Alberto, un teléfono rojo con la Armada para unas lanchas en los ríos, o con el Ejército para unos helicópteros en el momento en que ya pues vean que podrían enfrentar peligro. Algún tipo de mínima conexión Guardia Indígena a fuerzas militares, Alberto. Por supuesto. El caso es gravísimo, pero gravísimo. Es decir, entre lo del sur y lo del Catatumbo tenemos los principales problemas de orden público. Pero es que el del Cauca tiene una tradición histórica muy fuerte, porque esos límites a los que yo me he referido son los que tenía el Estado del Cauca en la época federal, y que fue escenario de todo tipo de complicaciones desde la colonia hasta hoy. Entonces, lo que se ha armado es ese corredor, que es poderoso porque la economía informal que se deriva de ese negocio del narcotráfico es más poderosa que la economía formal. Julio y don Alberto, le doy, Julio, si me permite, una respuesta de por qué eso que usted sugiere no es posible. Primero, porque si manteniendo una especie de neutralidad y de no colaboración con el Estado para informarles sobre la actividad de los narcotraficantes, se producen hechos como los que acabamos de ver, imagínense qué tal que hubiera una colaboración activa entre esa Guardia Indígena y las autoridades. Esa es la lógica de ellos, quiero decir. Yo no estoy diciendo que sea válida o no, estoy diciendo que esa es la lógica de ellos. Pero tiene sentido lo que usted está diciendo, Yamid, porque lamentamos mucho este hecho, pero más o menos ellos tienen controlada la seguridad de sus comunidades, y también ellos no deben confiar en las autoridades que históricamente han sido sobornadas, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente eso, sino que es que la falta de confianza de la Guardia Indígena en las autoridades se origina en la actuación de las autoridades en el pasado, que estuvo relacionada con unas masacres que hay incluso sentencias judiciales de cómo en algunos momentos la fuerza pública actuó frente a invasiones de tierras, de unas tierras bajas, fértiles, que la Guardia Indígena y el CRIC en su momento se tomaron porque consideraban que ahí había una reivindicación histórica, y la fuerza pública actuó de manera violenta contra ellos. Desde entonces, la confianza entre la fuerza pública y la Guardia Indígena
y las comunidades indígenas no se ha podido restablecer. Mire, por eso, Julio, le preguntaba ahora al señor Joe si lo que necesitaban era más fuerza pública, porque seguramente lo que va a pasar en las próximas horas es que el presidente Duque va a decir, mire, acá se necesita más fuerza pública, se necesita proteger más a la comunidad indígena, y pues ellos, precisamente eso es lo que no quieren, más fuerza pública. ¿Qué ha dicho el presidente, Camila? Julio, pues hasta ahora se va a dirigir, tengo entendido, hasta ahora va a dirigirse hacia este departamento, se va con una comitiva y pues se va a reunir allá con toda la Guardia Indígena, con todas las personas que estuvieron protagonizando ayer todos estos hechos, Camila. Sí, María Camila, va a estar en Santander de Quilichao, ya nos cuentan que en unos minutos va a abordar, va a estar también la ministra del Interior encargada de liderar un consejo de seguridad también y de Derechos Humanos. Desde anoche le pidió a la ministra, ella ya abordó a las 6 de la mañana y allá hará el consejo y también hará algunos anuncios en materia de seguridad, Julio. Muy grave. Muy grave la situación, estaremos muy pendientes. Carlos estará también en el Consejo de Seguridad en Santander de Quilichao, Cauca. Esta es la W, vamos a hacer una pausa porque